una medalla nacional de maternidad por tener 6 hijos o más. Sí, una medalla. Este es solo uno de los brillantes planes que está evaluando la Casa Blanca para combatir la baja natalidad en los Estados Unidos. En este video les voy a contar cuáles son estas propuestas, desde las más ridículas hasta las menos descabelladas. Y veremos por qué ninguna realmente aborda las verdaderas razones por las cuales la gente no está teniendo hijos en estos momentos. Así que vamos a empezar por las propuestas más descabelladas. La primera propuesta es, como dijimos nuevamente, la Medalla Nacional de Maternidad. La propuesta estrella, que esta viene de parte de Simone Collins, es una medalla para mujeres con 6 hijos o más. En serio, una medalla por sacrificar tu cuerpo, tu carrera, tu salud mental y tu estabilidad financiera durante décadas. Aquí los multimillonarios con ejércitos de niñeras pues no comprenden que la mayoría de las familias apenas pueden mantener 1 o 2 hijos adecuadamente. Pero siguiendo con las ideas brillantes, otra pretende reservar el 30% de las prestigiosas becas Fulbright para personas casadas o con hijos. Aquí lo peligroso es que estas propuestas están limitando las oportunidades académicas a jóvenes solteros simplemente porque no se encajan entonces en el modelo familiar tradicional que esta administración está buscando que todo el mundo tenga. Mientras que otra de las propuestas pretende que se usen fondos gubernamentales para enseñar a las mujeres cuándo están ovulando. ¿De verdad ellos creen que las mujeres no tienen hijos porque desconocen cuándo pueden concebir? Al contrario, lo conocen muy bien, entonces están utilizando este conocimiento que tienen para evitarlo. Así que ahí van a botar definitivamente el dinero. Mientras que por otro lado, el secretario de Transportación, Sean Duffy, que by the way es padre de 9 hijos, quiere dar más dinero a zonas rurales con altas tasas de natalidad, quitándoselo a las grandes ciudades. Aquí realmente yo no tengo claro cómo es que ellos van a fomentar la natalidad afectando a miles o millones de personas que viven en la zona donde más gente vive. O sea, no entiendo, no hace sentido. Tal vez ellos entienden la propuesta, pero la propuesta no tiene ningún tipo de sentido. Esas son las propuestas más descabelladas, pero ellos no se quedan ahí. Vamos ahora a ver las que son un poco menos absurdas. La Heritage Foundation propone aumentar los beneficios fiscales con cada hijo adicional, pero solamente para las parejas casadas. Aquí, aunque los incentivos fiscales pues tienen un poco más de sentido, ¿por qué entonces vamos a excluir a familias de un solo padre o madre o las no tradicionales que por lo general son las que necesitan más apoyo? De verdad que no hace sentido porque está excluyendo gran parte de las familias en Estados Unidos. Y una de las propuestas que más se ha destacado en las noticias es la que resalta que un pago único de $5,000 por tener un hijo. Eso suena bien hasta que tú recuerdas que criar un hijo pues hasta los 18 años pues cuesta tal vez entre $250,000 y $300,000. O sea que esos $5,000 apenas cubren, qué sé yo, los primeros meses de nacimiento. Eso es como ponerle una tirita a una hemorragia y tratar de entonces que funcione de algo. Así que me gustaría saber, y quiero que ustedes escriban entonces en los comentarios si usted estaría dispuesto a tener más hijos porque le den $5,000 por cada uno de ellos. Y esto es algo que lo han probado otros países, pero realmente se ha demostrado que no ha tenido éxito. Realmente esta parte de dar, sobre todo dar incentivos económicos, pues no ha funcionado en otros países para que aumente la natalidad, que es lo que supuestamente buscan estas propuestas. Y tal vez la propuesta menos descabellada es la de aumentar los fondos para investigación de infertilidad. Pero incluso aquí pues hay divisiones ideológicas, con algunos grupos promoviendo la medicina reproductiva restaurativa por encima de tratamientos científicos probados como la fertilización in vitro. O sea que ellos tampoco se ponen de acuerdo entre lo que ellos quieren y están buscando con esto. Pero ¿qué es realmente lo que impide que las personas tengan hijos? Aquí hay que hablar entonces del costo de la vivienda. A los jóvenes de hoy en día se les hace sumamente difícil adquirir y comprar una vivienda a un costo que sea accesible. Así que eso es algo que Estados Unidos tiene que buscar la forma de trabajar con eso, si quieres ayudar a que aumente la fecundidad. Además de eso, los cuidados infantiles están prohibitivos. En muchas ciudades cuesta más dinero el cuidado infantil que muchas veces hasta las mismas escuelas y universidades. Además, hay muchos jóvenes que tienen un montón de dinero en deudas estudiantiles que tienen que postergar el momento de tener hijos para poder pagar estas deudas. Estados Unidos también es uno de los países desarrollados que están más atrás en cuanto a la licencia de paternidad
que en muchos casos son bien limitadas comparado con otros países, y eso también hace que las personas tampoco quieran tener muchos hijos. Pero también hay que aceptar una realidad. Ahora mismo hay muchas personas que no quieren tener hijos, así que no importa lo que tú le ofrezcas, los incentivos que le ofrezcas, el dinero que le ofrezcas, posiblemente no van a tener hijos. Así que eso es algo que también hay que tener claro, que no todo el mundo quiere tener hijos. Y hay algunas personas que tienen una gran preocupación por la crisis climática, que no quieren tener hijos y traer hijos a un mundo donde va a haber una crisis climática o que ellos entienden que hay una crisis climática. Así que eso es una de las cosas que también los países, sobre todo Estados Unidos, tienen que buscar la forma de tratar de ayudar a esta crisis climática para que estos jóvenes de hoy en día que tienen ese pensamiento pues vean ese movimiento hacia tratar de buscar soluciones, porque realmente ya vemos que por ejemplo la administración de Trump para ellos no existe, está en crisis. También estamos viendo un momento dado de una gran inestabilidad económica y muchos jóvenes ven que se hace difícil conseguir trabajo, que tal vez no pueden mantener los trabajos, y eso pues también, la parte económica es un componente bien importante al momento de decidir tener hijos. Y a través del tiempo también hemos visto un deterioro en las redes de apoyo que hace que puedan ayudar a las personas que quieren tener hijos a que puedan seguir, por ejemplo, trabajando. Así que eso también ha afectado un poco, sobre todo la cantidad de hijos que las personas pueden tener. Así que en lugar de ofrecer medallas o bonos simbólicos, ¿qué tal si abordamos entonces los problemas estructurales que hacen que tener hijos sea económicamente devastador para la mayoría de las personas? Estas propuestas realmente demuestran lo desconectada que está la élite política de la realidad cotidiana, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Aquí los millonarios y los políticos con recursos abundantes no entienden que para la mayoría el tener hijos no es una cuestión de medallas o incentivos pequeños, sino de supervivencia económica básica, y que estas cosas que están proponiendo no va a arreglar eso. Pero, ¿qué opinas? ¿Tú crees que algunas de esas propuestas realmente van a ayudar en algo, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico? Deja tu opinión en los comentarios.